Hola a todos y bienvenidos sean a un nuevo video. Y bueno, en este video voy a hablar de algo que me han estado preguntando muchísimo desde hace un buen tiempo, y es qué le ha pasado a los goldfish, o dónde están los goldfish, o si todavía tengo los goldfish. Sí, estos goldfish de aquí. Bueno, básicamente el goldfish que están viendo aquí es uno de ellos, de los que estaban ahí. Pues los demás lamentablemente ya no están nadando con nosotros. Los otros dos eran dos hembras y este es el único macho. Y bueno, esto pues la verdad no sabría muy bien decir por qué murieron. La verdad, yo diría que es por la edad. Es que la verdad es que si buscas en internet cuánto tiempo viven los goldfish, normalmente te van a decir diferentes edades, desde 6 años hasta 20 años, 25, hasta 30 años te pueden decir. Y es que aquí el detalle es que los goldfish pues son de los peces más, digamos, ¿cómo se puede decir? Pues más, con más variedades, ¿no? Sigue siendo el mismo goldfish, pero tienen demasiadas variedades. Y entre más, digamos, más raros sean, normalmente viven menos. Entonces, pues sí, normalmente si agarras un goldfish Carassius auratus, digo, de un río, pues alevín, probablemente te viva 30 años. Pero si tienes uno de criadero y es una variedad normal, ¿no? El goldfish común, que es este de aquí, pues pues quizá viva, no sé, unos 20 años o algo así. Y quizás si ya le vas agregando que es un cola de velo, o que si es un cometa, o que si es o las variedades más raras, ¿no? Un rayunkin, un ranchú, o otras variedades, pues normalmente viven menos, unos 6 8 10 años más o menos. Y yo diría que fue por eso. También es cierto que en el video donde los mostraba, de hecho en todos los videos que hay aquí, los mostraba en un acuario que estaba muy pequeño para estos goldfish. Eran 3 goldfish y era un acuario como de unos 100 litros más o menos. Era un acuario muy pequeño, pero ese era un acuario temporal. Ahí solamente estuvieron un par de meses, porque el acuario donde yo los tenía todos era este de aquí, y de hecho tenía más o menos la misma decoración. Solamente que este acuario se había roto de una esquina, había empezado a fugar agua, entonces los tuve que cambiar de emergencia ese acuario que tenía. Pero ese acuario no era el acuario donde estaban siempre o normalmente, era este. Y entonces, ya que se arregló, los regresé a este acuario y pues estuvieron todavía un buen tiempo. Después murió primero el blanco, la blanca, que eran hembras, y este es el macho. Murió, y después murió la otra. Pues simplemente, o sea, comían bien, todo comportamiento normal, nadaban y todo. La verdad, simplemente de repente murieron. Yo diría que es por la edad. La verdad no sabría exactamente por qué, ya que jamás mostraron signos demasiado así como de enfermedad. Y bueno, es un poco triste esto, pero sí. Esas son las noticias referentes a los goldfish. Les voy a dar de comer porque les estaba dando de comer antes de empezar el video, nada más que no les terminé de dar de comer, por eso están así medios locos. Este es el alimento que les doy a los chiquitos, a los chicos, que son los barbos y los danios. Se los voy dando por raciones, ya que si se los doy todo junto, pues se les cae demasiado al fondo y ensucia mucho el acuario. Entonces por eso se los voy dando por raciones. De hecho ahí les puse mucho porque sí se cayó algo. Pero bueno, así se los voy dando. Y al goldfish lo que le doy es es de tetra, bastante normal. Y ya. Este acuario, ¿qué había sucedido con este acuario? No sé si vieron un video corto que subí. Pues este acuario estaba muy lleno de algas. De hecho, todavía no sé si... No, creo que ya no. Pero todavía hace unos par de días, todavía se veía medio verde. Ahí pues ya se ve clarito, ¿no? Ya se ve cristalino, pero todavía si te fijabas de lo lateral, sí se veía algo turbio, pero pues no era amonio ni nada de eso, simplemente que eran algas, o de hecho todavía se ve un poco, pero eran algas unicelulares verdes. Y por eso no había subido video de este acuario, ya que estaba muy infestado de estas algas, y pues no se apreciaba bien nada de lo que subiera, entonces pues no tenía caso, ¿no? Subir un video.
Y referente a esas algas, pues ya hay un video aquí en la esquina, se los dejo, de pues cómo eliminar ese tipo de algas. Es un poco tardado, pero pues es muy eficaz el método, ¿no? Bueno, al menos a mí me ha funcionado siempre. Y otra cosa es que también las plantas tienen algas, ¿no? Ahí se ve. Pues esas algas, en realidad ya al acuario ya no le han salido algas, solamente que a las plantas no se las he quitado. Debería de quitárselas manualmente porque no tengo ningún pez aquí que coma algas, entonces pues no hay nadie quien me ayude, ¿no? Tengo que yo quitárselas y pues por ahí, por ejemplo, esa hoja ya si se las quito, se va a caer, se va a romper. También otra cosa que me ayudó muchísimo a, ¿cómo se dice? A acabar con las algas, las unicelulares, o acabar con, pues sí, ¿no? Los picos de nutrientes, son las macetas estas con musgo. Ahorita tienen muy poquito porque se los podé, porque tenían así un montón de musgo, pero sí. Pero esto me ha ayudado muchísimo. De hecho, esta ya la tenía, bueno, ya tenía una, ¿no? Ahí. Después agregué otras dos porque me han ayudado mucho, ya que, como saben, pues con los goldfish es muy difícil tener plantas. Las únicas que pueden estar son plantas que estén ancladas a troncos, como anubias o helechos, pero normalmente este tipo de plantas pues prácticamente no absorben nada de nutrientes, entonces hay que ayudarlas con otro tipo de plantas que sí absorben nutrientes. En este caso el musgo de Java, que está en las macetas, pues absorbe bastantes nutrientes. También puse en la parte de arriba Limnobium, más o menos funcionó. Hay algunas, pero pues sí. El problema aquí es que no tienen raíces, y esto no es porque las plantas no estén creciendo, sino que las raíces crecen y los peces las muerden. Entonces pues no están ayudando mucho. Pero bueno, al menos el musgo sí ha funcionado, ¿no? Y bueno, también si quieren saber pues más sobre este acuario, ya subí 2 videos, o no sé si 3 videos, cuando estaba montando este acuario, pues ya con todas sus especificaciones, ¿no? Que sustrato no es muy impresionante porque pues ni siquiera tiene muchas plantas, ¿no? Pero si quieren saber, pues ahí está, ¿no? Qué filtro y todo eso. Aquí se los dejo. Y también, si quieren ver qué peces son compatibles con los goldfish, para que pues cuando tengan goldfish, si quieren tener goldfish, pero también quieren tener otros peces, para que su acuario se vea con más variedad, aquí les dejo otro video en donde hablo sobre eso. Y bueno, ahora sí creo que eso sería todo por este video. Si tienen cualquier duda, pues creo que ya resolví su duda de qué pasó con los goldfish. Pues ahí está uno. Lamentablemente los otros ya no están. Y bueno, ahora sí me despido. Sobres. Bye. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel.